¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un curso de inducción al modelado por líneas, por sólidos y polígonos. Algo variable al curso anterior, donde vamos a aprender a trabajar los sólidos a través de líneas. Y para ello es importante, pues primeramente contar con nuestro 3ds Max abierto. Aquí se repiten algunos elementos del protocolo básico, que es primeramente conocer qué es lo que estamos trabajando. En este caso tenemos nuestra barra de comandos, nuestro tab panel. Esta es una barra de el plugin V-Ray. Por aquí tenemos esta barra que pertenece al visor esquemático para realizar modelos complejos. Del lado derecho tenemos nuestro panel de comandos, donde vamos a generar una diversidad de figuras de acuerdo a diversos conceptos. Dentro de este curso vamos a aprender a modelar de una forma básica a través de líneas. Y naturalmente tenemos que abrir un archivo nuevo partiendo del file. Le damos nuevo, lo generamos de esta forma. Yo aquí ya lo tengo como tal. Y hay que recordar que al generar este icono que se llama Create o Crear, vamos a activar lo que nosotros queremos generar o crear. De aquí podemos crear nuestra lista de partes, nuestros elementos de jerarquía, nuestros elementos de animación. Por acá tenemos el display para herramientas diversas que ahorita no vamos a ocupar tanto. Por acá tenemos utilidades, que también va asociado por ahí. Y aquí abajo tenemos elementos básicos como es la geometría, que en el curso anterior ya lo vimos. Aquí entendemos todos los sólidos geométricos que podemos convertir a mallas editables, y partiendo de ahí se pueden generar modelos diversos. Y aquí está la herramienta Shapes, que es la herramienta de líneas, formas. Al darle clic vemos líneas, círculo, arco, todo en modo bidimensional. Mientras que de este lado tenemos los botones de luces, donde podemos obtener las luces que nosotros requeramos. Y por aquí tenemos también las cámaras. Por este lado tenemos los helpers, que son herramientas que van a darnos apoyo a otros ejercicios que ahorita no vamos a usar, así como los space warps y en el caso de los sistemas. Esas son herramientas que en este curso no vamos a ver. Sin embargo, de acuerdo a este criterio, pues crear, vamos a irnos aquí a Shapes. Ahí lo dejamos estático. Y hay que recordar que dentro de nuestro Customize, que es la personalización del programa, le vamos a dar clic derecho. Vemos que está todo claro. Así tiene que estar activo de una manera normal, estandarizada. Cierro. Le damos al Customize y ahora le damos un clic izquierdo y se abre la herramienta Customize. Esta parte vamos a ubicar el Unit Setup, y aquí en el Unit Setup vamos a tener el cuadro del control de unidades, donde vamos a darle clic y a partir de aquí vamos a elegir la escala 1 a 100, que es 1 centímetros. Lo demás lo dejamos igual, le decimos OK. Y aquí abajo utilizamos el sistema métrico en modo centímetros, y más hacia aquí abajo todo lo dejamos igual, tal cual se observa. Le damos OK y de esta manera nuestro 3ds Max ya está en un ambiente en sistema métrico. Posteriormente, para poder configurar el sistema métrico con nuestro sistema de retículas, que es el grid, vamos a darle clic a este número 2 con este magneto, que si lo dejo oprimido puede estar en 2.5 o puede estar en 3. Entonces no hay problema si está en cualquiera de estos tres. Le vamos a dar clic derecho y se abre este cuadro de configuración de la retícula y de los anclajes, que en este caso es el Grid and Snap Settings. Ubicamos el tercer botón, que es Home Grid, y en el Grid Spacing ubicamos el espaciado de la retícula, que en este caso nos lo va a dar en decímetros, en algunos casos también lo puede dar en picas o en pulgadas, etcétera. Lo importante es que si este cuadro aparece en centímetros, significa que arriba en el Customize y en el Unit Setup hicimos correctamente el trabajo de la conversión al sistema métrico. Por lo tanto, si yo le doy clic derecho, Home Grid, y aquí aparece centímetros, es correcto, pero la medida de 10 no es correcta. Vamos a ponerle 1 para que la unidad mínima sea 1 centímetro. Por lo tanto, cada cuadro mínimo sería de 1 centímetro
Y si fuera de 10, pues obviamente de 10. Entonces, en este caso, cada cuadro mínimo equivale a 1 centímetro porque tenemos la escala 1 a centímetro o 1 a 100. Entonces le damos Enter, lo cerramos y en este punto ya queda nuestra retícula. Si seleccionamos las ventanas que estoy ahorita mismo picando con el clic izquierdo de mi mouse, podemos elegir la ventana que nosotros queramos para poder visualizar lo que nosotros queramos. Da igual, desde mi punto de vista, usar cualquiera de las 4 ventanas, ya que voy a maximizar cada una de estas ventanas, y en especial cuando se maximizan yo ocupo nada más una, y en casos especiales ocupamos las 4 vistas cuando tenemos que observar detalles muy minuciosos. En este caso voy a seleccionar el Perspective y le voy a dar en esta esquina derecha inferior, ubico la herramienta Min-Max Viewport Toggle, le damos clic y se hace grande esta ventana. Si yo le vuelvo a dar clic, se hace pequeña y regresamos a la normalidad. Hay que recordar que aquí tenemos en esta parte, en este símbolo de más, en todas las ventanas, tenemos un modo de visualizador. Yo les recomiendo que por lo pronto lo utilicemos como se observa y no se le mueva nada. Y es muy importante que una vez que se le mueva, pues sí regresar a los datos precisos y tener seleccionado lo que uno tiene ya configurado por defecto, porque mover algún elemento de aquí puede alterar cuestiones visuales. Entonces, en este caso lo más importante es siempre tener más y el Show Grid. El Show Grid es la tecla G. Por ejemplo, si yo hago este grande y yo le quito la retícula con la letra G, desaparece. Pero si se la pongo con la letra G, ya aparece mi retícula. Es exactamente lo mismo que si yo le doy clic aquí, clic derecho, le pongo Show Grid, no aparece. Si yo le doy clic aquí, ya aparece Show Grid y de esta manera tengo la retícula. Lo que hago es minimizar nuevamente mi vista y ahora me voy a esta vista y va a pasar exactamente lo mismo. Aquí, como estamos en perspectiva, aquí lo dice, perspectiva, yo lo puedo cambiar también a top. Aquí puedo utilizar esta selección top o puedo aplicar la tecla T de top. Aquí puedo seleccionar la palabra front y ocupar la tecla F para el front, a lo mismo que con el left. En el caso del back y el right no puede ser, y en el caso de la perspectiva utilizar la P. Entonces, si yo utilizo la tecla T de top, vean qué es lo que sucede. Si yo le pongo la tecla P de perspective, regreso a la perspectiva. Hay casos donde no regresa, pero sí se mueve el visor en perspectiva. Y en este caso la perspectiva pues ya la tengo, y con el scroll puedo acercarme y alejarme haciéndolo atrás o hacia adelante, en este caso rodándolo. Una vez teniendo estos elementos ya configurados para dibujar a través de líneas, voy a aplicar nuevamente la tecla T. Aquí lo que hago con la tecla T es haber puesto la vista en top y me voy a acercar al cuadro mínimo. El cuadro mínimo es el cuadrito más cerca que mi retícula me ofrece, que yo la puedo visualizar. Y si yo aplico el Snap, clic derecho, y me voy a Snaps, lo más recomendable es que siempre utilicen esta herramienta de Grid Points seleccionada. Las demás las vamos a dejar libres y vamos a entender que esta se va a encargar de aplicarse en todos estos elementos aplicando la herramienta Select and Move, y aquí van a ver que en todos los vértices o puntos de unión de la retícula va a aparecer. Quiere decir que todo está activado para poder ser ubicado de una forma precisa en el espacio de cada centímetro de la retícula. Por lo tanto, si yo genero un rectángulo de esta esquina a esta esquina, le pongo Select and Move, y al haber utilizado este Select and Move y haber colocado este rectángulo aquí, le voy a poner Modify, y exactamente aquí me dice que tengo seleccionado un rectángulo que tiene de longitud 1 y que tiene de profundidad 1. Obviamente aquí podemos manejar el corner radius. Si yo le pongo 1, puedo utilizar 0.5, y aquí ya lo hice redondo porque pues las esquinas están a la mitad de las longitudes. Si yo le pongo 0.25, pasa esto. Si yo le pongo 0.12, pasa esto. Si yo le pongo 0.5, pasa esto. 0.1, y si yo le pongo 0, regresamos a la normalidad. Si yo regreso al Create y me alejo, yo puedo utilizar un rectángulo a 2 cuadros, le pongo Modify y esto va a crecer a 2.
porque mide 2 centímetros. Si yo me regreso nuevamente a rectángulo y lo pongo a 2, 4, 5, aquí voy a tener Modify 5 y así sucesivamente. Voy a poder realizar rectángulos que van a tener la medida que yo deseo. Entonces yo puedo establecer aquí una medida de acuerdo a los criterios 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se me dibuja una figura que hice, la selecciono y la destruyo, quito la selección del snap, selecciono mi figura, le pongo Modify y aquí me puedo entrar a los parámetros del rendering, de la interpolación y de los parámetros del rectángulo, y aquí me informa inmediatamente que es 10 por 10 centímetros. Lo más recomendable es utilizar 10 centímetros o lo más recomendable es utilizar centímetros, no 10 milímetros, porque vamos a ubicar elementos que están más asociados a la proporción, no a la precisión. Por lo tanto, aquí ya es una responsabilidad de ustedes manejarlo incluso en milímetros, pero es más complicado. Yo les recomiendo utilizarlo en centímetros con la opción de manejar proporciones correctas, un poco más visibles, viables y menos costosas de poder modelar. Si yo selecciono estos elementos con una ventana de selección en clic derecho, lo puedo destruir y lo puedo ya deshacer con la tecla Supreme. En principio de cuentas, es importante que para crear una línea o crear cualquier figura, nosotros lo podemos hacer desde Line y desde aquí podemos hacer la línea en vector y podemos unirla de manera absoluta a través de bucles abiertos, así, y lo podemos cerrar uniendo el origen con el final al mismo punto en Close Spline. Ahora, esta figura que yo generé pudo haber sido cualquiera, tiene los vectores rectos. Si yo aplico esta línea y con el botón izquierdo de mi mouse lo dejo oprimido, voy a generar un corrector Bezier que puedo ir trabajando de esta forma. Igual, si yo cierro en el inicio o termino en el inicio, puedo cerrar y aquí tengo estos elementos. Estas dos líneas están en un color, yo las selecciono y aquí las puedo cambiar o puedo manipular el color de esta línea de naturaleza. Y aquí ya podemos visualizarlas de esta forma. Si esta línea la ocupo a través de crear shapes utilizando el rectángulo, a partir de aquí yo puedo generar la figura que yo quiera y más adelante lo vamos a ver, pero hay que comentar aspectos muy importantes que se tienen que hacer previos para conocer el programa. Uno es que Select and Move siempre me va a servir para seleccionar y mover, siempre. Rotate me va a servir para rotar de esta forma, y si yo lo quiero rotar de acuerdo a una medida de grados o a un concepto axial correcto, lo puedo hacer exactamente desde aquí abajo. Si yo le pongo en Z o en Y o en X un valor, por ejemplo en X le pongo 45, vemos cómo se giró al frente. Si lo hacemos en Y y le ponemos 45, vemos cómo se gira, y si lo hacemos aquí en Z, vemos cómo se gira. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado siempre en los axiales y las caras donde lo hacemos. Aquí le pongo control Z para poderlo regresar a su estado normal. Aquí lo mismo, puedo seleccionar esta figura y yo la puedo rotar a los grados que yo quiera, y si ustedes se fijan, aquí se mueve los grados. Yo lo voy a regresar a 0, al estado normal que yo tenía. Si esta figura yo le aplico la herramienta Select and Uniform Scale, si aquí yo lo tengo en este modo, en el primero, y lo selecciono al centro como se observa esto, lo puedo escalar de una manera uniforme y sin medidas. Lo voy a escalar de una forma libre. Si yo ocupo alguno de estos UCS o de algunos de estos flechas que vemos en Y y en X, lo puedo escalar, obviamente agrandándolo o adelgazándolo en el axial X. Lo mismo podemos hacer en Y lo podemos comprimir o expandir. Y para copiar es oprimiendo la tecla Shift y jalándolo en cualquiera de estos axiales. Si yo lo copio y lo jalo, aquí me va a dar tres opciones. Ahorita por lo pronto vamos a utilizar Copy. Únicamente Copy, ok, y ya lo copiamos. Si yo lo quiero copiar para arriba o para abajo, únicamente lo aplico, lo muevo con Select and Move, Shift, jalamos, Copy, ok, y aquí ya tenemos las copias.
Yo le voy a poner crear y utilizo la herramienta line o línea. En el line, si yo utilizo una línea normal básica, yo puedo trabajar esto con el clic sostenido, y cada vez que yo sostengo y muevo, voy a generar un conector tipo Bézier o corrector Bézier. Esto no es nada más ni nada menos que un elemento Bézier como la herramienta pluma que podemos encontrar en programas de vectorización como CorelDRAW o como Illustrator, entre otros. Aquí le pongo escape y ya queda la línea de una manera totalmente libre. Yo puedo utilizar la línea a modo, yo puedo escribir incluso aquí este elemento como si fuera una O, y aquí voy a poner las dos letras primeras de mi nombre, y aquí puedo establecer dos formas totalmente hechas con corrector Bézier sin problema. Sin embargo, yo también puedo ocupar el snap con línea, y aquí puedo utilizar un vector totalmente recto con una dirección. Aquí utilizo este elemento. Close Spline nos va a preguntar, lo cerramos siempre con la idea de que esto quede cerrado. Igual aquí lo cerramos, y aquí puedo utilizar el mismo concepto para poder dibujar lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí utilicé este elemento así, selecciono, aquí lo cierro, y lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, si yo muevo este, lo moví, pero el de adentro es separado. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo muevo este, el de adentro está separado del de afuera, pero aquí sí es una sola figura porque está cerrada, a lo mismo que aquí. Una vez teniendo estos conceptos de línea aplicados con base a la retícula, podemos tener una idea de cuánto mide. Aquí, si yo le pongo rectángulo y no tengo la forma de sacar cotas, porque 3ds Max nunca nos va a sacar cotas, yo puedo sacar un rectángulo y desde aquí le puedo poner clic, y aquí le pongo Modify, y aquí me doy cuenta inmediatamente que esto tiene de medida 11 de altura. Yo lo puedo modificar al tamaño que yo quiera. Lo importante es preservar las proporciones que yo les indico. Los puntos 5, los puntos 2 o los puntos decimales realmente no son tan perceptibles en el render de 3ds Max. Es más perceptible la proporción, y eso es lo que le va a dar la vida a cualquier mueble, a cualquier objeto, a cualquier modelado especial de diseño industrial, de arquitectura, etc. Aquí lo que hice fue seleccionar esta línea con tipo corrector, y en este caso, al seleccionarlo, aquí aparece line. Si yo selecciono este, también aparece line. Ahora, ¿qué sucede si yo le pongo line normal? Si yo dibujo un vector normal, una línea normal como esta, yo la selecciono y aquí aparece línea, le pongo Modify y también me aparece el concepto line. Si yo utilizo esta línea y le abro este desplegado, me van a aparecer tres elementos que componen a una línea tipo SP, que es el spline o SP-Line. Y en ese caso tenemos el vértice, que van a ser estos puntos, los finales, el segmento, que va a ser este elemento, y el spline, que es todo en conjunto. No hay que confundir segmento con spline, porque tiene características totalmente distintas. Ya sea que nosotros utilicemos un dibujo basado en coordenadas polares, que nos permitan trabajar, o con coordenadas absolutas que nos permitan trabajar elementos asociados, como lo que acabamos de dibujar ahorita. Entonces, cuando trabajamos líneas unidas, no es lo mismo utilizar una línea como lo que estamos viendo aquí, que yo estoy generando un corrector Bézier, que lo cierro en el inicio, y aquí dice Close Spline. No es lo mismo que trabajar un conjunto de líneas que yo voy a hacer, como, por ejemplo, si yo trabajo esta línea de esta forma, pero yo aplico otra línea por acá de esta manera, y aquí aplicamos esta otra línea de esta forma, aquí aplicamos otra línea de una forma similar, mientras que acá lo hacemos de esta forma. Hay que recordar que para poder unir las líneas, nosotros primeramente tenemos que aplicar nuestro elemento spline, y a partir del spline nosotros vamos a asociar nuestras líneas para poderlas recortar con la herramienta trim. Aquí ya las asociamos, y más abajo ubicamos la herramienta trim,
y a partir de esta herramienta Trim podemos recortar desde el más cercano, como cualquier AutoCAD o cualquier programa de modelado por líneas. Aquí lo hacemos de esta forma. Pero para unir estas líneas tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que activar siempre nuestro auto welding. El auto welding hay que activarlo. Se activa con el automatic welding. Si yo lo ocupo y no tengo esta palomita, no me va a servir, pero si yo la activo con esta palomita y utilizo el spline tal cual, este segmento, lo saco y lo regreso, voy a unir todo de una manera simultánea. Por lo tanto, si me voy a estos vértices, me voy dando cuenta que al seleccionarlos me está dando controles Bezier, que son estos. Si yo los muevo, vean qué es lo que pasa. Entonces, para evitar estos controles Bezier, cuando hablamos de líneas rectas, es indispensable que primeramente todos los vértices los seleccionemos, clic derecho y los convirtamos a modo corner. Aquí los seleccionados, los seleccionamos, modo corner, clic, modo corner, corner, y así sucesivamente lo podemos ir haciendo conforme nosotros lo vayamos realizando. Podemos revisarlos, por ejemplo este podemos ver si pegó bien, lo seleccionamos, claro que sí está pegado bien, igual lo podemos observar por acá. Si yo selecciono uno, sí, pero si nosotros hiciéramos esto y lo muevo, estoy seleccionando dos. Siempre es importante darle a uno y ver si soldó. Entonces de esta forma ya podemos corroborar que el auto welding es correcto y esta línea ya quedó unida. Aquí utilizo line y lo que hago es una letra A. Aquí utilizo esta parte y vean cómo utilicé 4 cuadros, 2, 3, 4. Aquí lo cierro y de esta forma pareciera que tengo la letra A correctamente. Pero si yo quiero mover estos elementos y hacerlos correctos, lo que primeramente tengo que hacer es deshabilitar mi snap y seleccionar mi figura. Y aquí al entrar al Modify, voy a entrar al Line y en los vértices voy a ubicar los vértices. En segmento voy a ubicar los segmentos, que los puedo ubicar uno por uno. Y como spline, generalmente lo que voy a ubicar es un todo, como lo que estamos viendo ahorita. Si yo quiero modificar esta parte de arriba para que sea correcta, tengo que utilizar los vértices y con una ventana de selección puedo seleccionar los dos o puedo seleccionar uno. Si yo selecciono los dos, obviamente los voy a mover simultáneamente y me van a permitir darle mayor énfasis a esta parte. Aquí estamos manejando algo muy cercano y paralelo. Y de esta manera yo tengo esta A. Pero digamos que yo quiero poner una línea entrecruzada. Aquí, line. Y conservando el espesor de 4 centímetros, voy a utilizar otra línea. La suspendí con Escape y aquí la selecciono, le doy clic y nuevamente le ponemos Escape y ahí queda suspendida. Aquí, para poder soldar estas líneas, hay que tener este protocolo. Lo primero es quitar el snap siempre que dejamos de dibujar con línea. 2. Al seleccionar nuestra figura y ponerle Modify, utilizamos Spline como un elemento holístico o como un todo que se va a encargar de asociar estas dos líneas con esta figura. Entonces, lo que hacemos es que al seleccionar esta figura en modo Spline, vamos a buscar hasta abajo la herramienta Attach, que significa asociar. Al darle clic a Attach, seleccionamos una línea por separado al salir de este icono y aquí ya están asociadas. Es como un tipo grupo, pero no. Realmente se agrupan, pero con el fin de que sean del mismo género. Es decir, que la misma línea pertenezca a la misma entidad, que en este caso es la línea 08. Quitamos el Attach, quitamos la selección y aquí me quedo con el Spline. Y lo que vamos a hacer es trabajar como si fuera este elemento un AutoCAD tal cual. Al tener el Spline, aquí abajo vamos a buscar la herramienta Trim, que es para recortar. Si yo utilizo la herramienta Trim, aquí puedo recortar estos elementos cercanos con clic, y de esta manera aparentemente ya está unido. La realidad es que al seleccionar los vértices y ver los vértices tal cual, si no los selecciono y los veo y veo estos en amarillo
o veo alguno que esté algo extraño, es muy probable que no esté unido. Si yo lo selecciono aquí, me puedo dar cuenta de alguna forma cómo están. Pero la manera más viable de poderlo revisar es utilizando uno de estos puntos y jalándolo. Si yo selecciono el punto así y se despega, quiere decir que no está unido. Si yo selecciono este punto y aquí se despega, significa que no está unido. Le pongo control Z y lo regreso a su estado normal. Pero si yo lo que hago es seleccionar los dos puntos con una ventana de selección y los muevo, pues obviamente se van a mover porque están seleccionados los dos. Por eso es muy importante seleccionar uno y evitar que no se vayan los dos. Entonces aquí le pongo control Z, todo se regresa a su estado, y aquí lo que tenemos que hacer es unir todos los vértices de alguna manera más automatizada. Si lo hacemos uno por uno, cuando una figura sea más compleja, nos va a consumir mucho tiempo. Entonces hay una manera automatizada de poder soldar los vértices a través de Spline, utilizando en nuestras herramientas la herramienta Automatic Welding. Al utilizar el Automatic Welding no le movemos nada, únicamente vamos a seleccionar, en este caso, el vértice. Lo puedo seleccionar, lo saco, lo regreso y solito se va a unir. Aquí lo selecciono y aquí ya está unido. Le voy a poner control Z. Si yo lo selecciono, aquí se separa. Control Z, Spline, Automatic Welding, Vertex, lo selecciono, lo saco y lo regreso. Ahora vuelvo a seleccionarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo muevo, pero las líneas ya son irregulares. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, aquí lo saco y no hay problema. Podemos verificar los demás elementos y nos damos cuenta que están correctos. Por acá están correctos, por acá está incorrecto, lo unimos. Por acá está incorrecto, lo unimos y verificamos que este esté correcto, está correcto. Y para que no nos pase esto, este corrector Bezier que se distorsiona, lo más importante es utilizar Segment, y al seleccionar los segmentos, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y convertirlo a línea. De esta manera aseguramos que estas líneas en sus segmentos sean rectas, y los vértices, al seleccionarlos, nos encargamos de que no sean con corrector Bezier, nos encargamos que sean totalmente a manera de esquina, es decir, con corner, y de esta manera ya son rectos. Aquí únicamente tenemos un ligero desfase en esta parte, la podemos mover un poco y podemos ver qué tipo de desfase tiene para que no se vea chueco. Esta figura ya pertenece, o esta letra, por decirlo así, ya pertenece a un género de línea llamada polilínea. Aunque 3ds Max no maneja el polyline como tal, nosotros la estamos creando a partir de este criterio que les acabo de mostrar. Entonces, si yo le pongo perspectiva, aquí aparece mi A. Puedo seleccionarla y le puedo aplicar en mi Modifier List la herramienta Extrude. Si yo genero el Extrude, esta figura tiene 4 de ancho, pues vamos a ponerle 4 también de extrusión. Y aquí nos damos cuenta cómo la letra A que dibujé, pues ya la pude extruir de una manera muy sencilla. Si yo me voy al top nuevamente y esta figura yo la quisiera extruir, me voy a la perspectiva con la tecla P, y si yo le pongo extrude, aquí le pongo la E de extrude, selecciono y le pongo 4, vemos que se observa esto. Comúnmente lo que aquí pasa es que al tener esta figura, le voy a poner control Z, selecciono ambas y con Shift, con la tecla Shift, aquí la selecciono con una ventana de selección, y con la tecla Shift, si yo las jalo y las suelto, me va a aparecer este cuadro, y le pongo copy, y de esta manera se va a copiar. Suprimo. Si yo selecciono esta figura, oprimo la tecla control y selecciono la figura de adentro, en este caso se seleccionaron también simultáneamente las dos, pero una seguida de la otra. Y si yo le aplico el Shift y lo jalo, también voy a sacar una copia. Aquí tenemos dos instancias de poder copiar con el Select and Move. Es muy importante esto. Y lo más común que a lo que recurrimos en estos casos es que esta figura la podemos extruir nuevamente, y al extruirla en Extrude, aquí la tenemos en 4,
Y si por ejemplo esta figura yo la tengo también con el extrude en el modify, yo le puedo poner la extrusión y le voy a poner una extrusión de 8, un poco más grande. Nos damos cuenta que esta figura se observa de esta forma. Para hacer este espacio hueco, o este agujero comúnmente dicho, hay varias formas, pero la forma correcta para poderlo hacer es asociando este elemento con este. Entonces, si esta figura yo le pongo el desplegado en modo spline y ocupo el attach y lo selecciono con el interior, puedo obtener en el extrude este elemento sin necesidad de utilizar una herramienta de corte de malla que me perjudique el modelado. Y en otra instancia, si yo selecciono esta figura que está totalmente como una piedra, como una galleta, control Z, la muevo, yo la bajo tantito y con el orbit aquí en subobject lo puedo mover. Y vean cómo tengo la figura aquí en perspectiva y lo estoy moviendo con el orbit. Selecciono la figura y ocupo este elemento como objeto compuesto. Le pongo Standard Primitive y aquí le pongo Compound Object. Selecciono la figura, esta es la que tengo seleccionada, y le voy a poner Pro Boolean. Y al utilizar el Pro Boolean ocupo la herramienta Move, Start Picking, y de esta manera al darle clic a esta figura puedo romperla. Ahora, si yo le pongo aquí Wireframe, me doy cuenta que aparentemente es lo mismo, porque la figura es muy sencilla. Pero hay que tener mucho cuidado que esta figura es prácticamente la que tenemos de este lado, que la voy a cambiar de color. Aquí le voy a dar Line, la cambio a verde y yo le pongo Default Shading. Esta figura es más correcta que la verde, porque esta es un objeto compuesto que su malla no tiene la misma constitución que esta. Esta viene de naturaleza, mientras que esta no. Esta se rompió, y aunque las dos parezcan lo mismo, su constitución es diferente. En el caso de este elemento verde, si yo le pongo Modify, ya aparece como Pro Boolean. Y aquí ya no puedo hacer nada, ya no lo puedo modificar, ya no le puedo dar un seguimiento para mejorar la calidad. Sin embargo, si yo selecciono este elemento, aquí lo tengo todavía como extrude y como línea. Y en este caso, al seleccionar la line, esto aparece ya como línea, y si yo le pongo extrude, aquí aparece el extrude. Si yo en el line lo selecciono y me voy a esta herramienta, vamos a ocupar el botón interpolación. Al entrar a interpolación, utilizo steps, que son los pasos, y voy a modificarlos totalmente. Antes de eso, voy a sacar una extrusión normal, selecciono y lo que hago es sacarle con un shift una copia. En este caso voy a tener los dos al igual, y este que selecciono le pongo line, regreso, y en la interpolación lo que vamos a hacer es modificar esta interpolación a 48. Son muchos pasos, pero van a ver la diferencia. La diferencia es que al ponerle extrude, como esta figura ya tiene más segmentos y está mucho mejor modelada que esta, que todavía puede ser editada, y la diferencia es que este como objeto compuesto ya no puede ser editado. Entonces hay un mar de diferencia entre romper una figura y asociarla. En estos casos, si yo ocupo este elemento e igual selecciono el spline, aquí en Geometry tenemos el Attach, seleccionamos y lo ubicamos. Aplico nuevamente el Extrude, ahí está. Aquí nos damos cuenta cuánto tenemos de extrusión, 4 segmentos 1. Si yo le pongo 12 segmentos, vean qué es lo que sucede. Si yo le pongo 1, vean qué es lo que sucede. La malla crece. Si yo aquí me voy a Line, al seleccionar mi segmento, me puedo dar cuenta que estos vértices también van a tener este mismo problema, que al moverlos es posible que no estén rectos. Entonces los voy a seleccionar como vértices, clic derecho, y me encargo de que esto sea corner, mientras que estos segmentos también me voy a encargar de que sean línea. Y esta es totalmente recto. Extrude. Y aquí voy a tener unas ventajas en el modelado. Igual, lo mismo, lo puedo probar desde este momento. Selecciono el segmento, clic derecho, le pongo Line para que esté totalmente recto, y en el modo Vertex, en los vértices seleccionamos y nos encargamos de que todo sea corner. Aplicamos nuevamente el Extrude y de esta forma podemos obtener este tipo de modelados. Hacer esta figura
Es totalmente sencillo, y en mis videos anteriores podemos encontrar el clásico ejercicio del gusano, que lo tengo en un video anterior y que aquí lo voy a volver a reinterpretar. Si yo hago un círculo, yo puedo hacer también un arco, o lo puedo trabajar a distancia, dependiendo cómo lo queramos. En el N-Gon podemos hacer el polígono. En el texto podemos aplicar un texto de esta forma, y al entrar al Modify tenemos el Arial, y de esta forma podemos aquí aplicar un nombre. Podemos poner el nombre de María, y de esta forma vean cómo lo podemos aplicar. Y si yo lo selecciono, le pongo perspectiva y lo hago más pequeño, vamos a ponerle 30, le aplico el extrude y lo puedo también darle un espesor. Y así va a pasar con todas las figuras que yo acabo de hacer. Si yo selecciono el N-Gon que había hecho y le pongo nuevamente un extrude, puedo hacer esta figura, y también puedo aplicar el extrude, aplico la figura, y de esta manera estoy haciendo un cilindro extruyendo una circunferencia. Sin embargo, para hacer un gusanito, pues lo podemos hacer con el círculo de esta manera, y al seleccionarlo con Shift y jalándolo puedo generar varias copias. Copy, ok, copy, ok. Aquí igual utilizo el mismo concepto, selecciono los tres, copy, ok. Este lo levanto ligeramente un poco, control, control, y este también lo voy a levantar un poco, y este de aquí lo vamos a levantar otro poco y lo movemos hacia esta parte. Y aquí, si se dan cuenta, tengo esta forma. Ahora, este lo voy a hacer un poco más grande con el escalador. Yo lo escalo y lo subo. Voy a utilizar dos círculos, aquí uno pequeñito, le saco una copia y de esta manera tengo los ojos. Si yo le saco una copia a este mismo círculo, lo puedo copiar, aquí lo bajo, y con el escalador lo puedo hacer más grande. Con el clic y en el escalador lo hago más grande, y aquí utilizo un arco en este punto, hacia este punto, y le puedo poner una sonrisa a esta figura. Por ejemplo, aunque esté un poco chueco, puedo utilizar de esta manera, lo centro. Por ejemplo, yo puedo centrar este con alinear, align, le pongo XY sin la Z, center, center, ahí está centrado, y lo puedo bajar. Este también lo puedo centrar, alinear, igual, center, center, XY, ok. Y aquí los ojos nada más faltaría alinearlos un poco. Vamos a darles una alineación un poco más aproximada, y de esta forma tengo la figura. Esta línea, al seleccionarla y ponerle Modify, es una línea que está abierta, es un bucle abierto. Aquí tiene punto y punto abierto. Entonces, para que esta línea pueda ser editada, yo le tengo que dar un clic derecho y convertirla a editable spline. Aquí está, la convierto a editable spline, y de esta manera me va a aparecer lo mismo que las demás líneas. En el caso de la circunferencia, pues no la puedo convertir a editable spline porque no está abierta, y además es una figura totalmente circunspecta, está cerrada. Entonces, en este caso el arco, al ponerle spline, yo lo puedo seleccionar, y aquí en el Geometry puedo ocupar la herramienta Outline, y aquí en el Outline, al seleccionarla, yo le puedo acrecentar un espesor. Aquí con este espesor le pongo punto 1, le damos control Z y vamos a ponerle punto 1 y vemos cuánto crece. Vamos a hacerla mayor y vamos a ponerle 1 centímetro. Ahí lo dejo, spline. Y lo mismo puedo hacer con esta figura hacia arriba, y de esta forma voy a mover este elemento así, y aquí lo puedo poner como una especie de antena. Lo giro, y lo que voy a hacer es, con la herramienta Mirror, selecciono en X, copy, ok,
y acabo de hacer el mismo de esta forma. Utilizo una circunferencia de estas con Shift, la copio, la muevo así tal cual y la voy a hacer un poco más grande, como si fuera una antena. Y esta misma la voy a colocar con Shift, copio, al moverla, ok, y de esta forma tengo esta figura. Esto está separado, no puede obtenerse de ninguna otra manera. Yo lo puedo seleccionar totalmente con una ventana de selección, o en su defecto lo puedo seleccionar uno por uno con la tecla control oprimida. Y aquí selecciono uno por uno y yo puedo decidir qué es lo que selecciono o qué es lo que no. Si yo hubiera querido seleccionar todo, lo puedo quitar y desde aquí con una ventana de selección lo puedo seleccionar. Aplicando la tecla Alt y haciendo lo mismo, puedo deseleccionar. Y vean cómo quito las selecciones que yo no quiero. Pero no es el caso. Aquí tengo que seleccionar todo. Y al seleccionarlo todo, pues no puedo hacer gran cosa más que moverlo. Aquí lo que voy a hacer es moverlo y con Shift lo voy a copiar. Ahí tengo una copia, adelante. Aquí en acto seguido, en esta parte, lo que voy a seleccionar es uno solamente, uno, y lo voy a convertir en spline. Pero si yo ya tengo un spline por acá, pues no es necesario volver a convertir estos. Si yo tengo este como spline, yo únicamente lo que puedo hacer es poner el spline aquí abajo y asociarlo, o utilizar el attach y asociarlo todo junto, uno por uno. Esto sí debe de ser como lo estoy indicando ahorita, uno por uno, para obtener esta parte. Ya lo seleccioné, dejamos el spline y ubicamos la herramienta trim para recortar, y lo que voy a hacer es recortar estos elementos que no los necesitamos, y aquí, ya que tengo estos elementos, únicamente cuidamos que lo que estamos haciendo esté correcto. Aquí lo recorto, aplicando el mismo criterio, y ahora sí, tenemos más elementos que van a ser más complicados de poder unir. Esto me puede generar muchos problemas. Aquí lo más recomendable es seguir en Spline, utilizar el auto welding, que es muy importante que tenerlo activo, seleccionar con el mismo Spline, Select and Move, sacar una de estas figuras, seleccionarla, y al sacarla la voy a pegar, saco y pego, y solito se va a unir. ¿Ya vieron? Y como todo está asociado, aquí ya se observa la figura en color morado o violeta. Vamos a hacerlo un poco más clara. Perspectiva. Y exactamente esta figura. Ahora sí, le voy a aplicar una extrusión. Y de esta manera ya tengo esta figura. Con el Orbit la muevo. Y aquí me puedo dar cuenta de la diferencia de una. Entonces, para que esto esté unido correctamente, tiene que permitir que esto se extruya. Y de esta forma podemos aplicar formas muy básicas para objetos, para caricaturas o para elementos. Utilizo el front y a partir de este elemento genero una línea 3. Acá me voy de esta forma y aquí selecciono y aquí selecciono, clic, no tengo medidas, segmentos, line, vértices, corner, y aquí sí ya voy a cuidar mis medidas. Esto mide aproximadamente 20 centímetros, pero lo que sí vamos a hacer acrecentar son estos dos. Entonces aquí yo voy a acrecentar estos de una manera simétrica, los selecciono y les pongo el punto pivote al centro y lo aplico de esta manera. Con el escalador lo escalo hacia adentro y se van a generar los dos. Esto lo estoy generando con el clic del botón izquierdo del mouse y sin pegarlo lo vamos a acrecentar un poco hacia adentro de esta forma. Ahora, yo quiero redondear estas partes de arriba. Yo les puedo aplicar así en Vertex un fillet y aquí lo puedo hacer automatizado. Yo lo puedo automatizar y le puedo poner la curvatura aproximada que yo quiero. Pues si yo le quiero poner
una curvatura o un filete con medidas exactas, yo le puedo poner 5 y ahí está. Si yo le pongo control Z y le pongo a esta medida, vamos a ponerle 20, aquí ya tengo otras medidas. Aquí voy a ponerle 60 y aquí ya tenemos otras medidas. Vamos a utilizar en promedio 40 y aquí abajo vamos a utilizar 20. Aquí, si se dan cuenta, ya cambiaron los puntos, ya no son rectos. Entonces seleccionamos los vértices y seleccionamos en esta parte, clic derecho, corner. Es recomendable siempre utilizar el corner porque no nos va a generar errores a la hora de hacer la curva en el fillet. Entonces aquí al tener este fillet, control, y en este fillet vamos a aplicar 20 y ya no lo va a hacer correcto. En este caso, yo al tener seleccionado este elemento le voy a poner spline y puedo utilizar exactamente lo mismo que hice con la boca del gusanito. Le pongo un outline y aquí le pongo un aproximado de 10 hacia afuera o hacia adentro. Si yo lo quiero interno, le voy a poner menos 10 y me lo va a hacer interno. Yo lo selecciono, le quito la selección prácticamente al segmento, al spline, y aquí me voy a ir ahora en otro punto. Vamos a estar dibujándolo ya en frontal, y si yo le aplico este extrude, aquí yo le puedo poner ya una medida un poco más grande. Vamos a ponerle 40 y aquí tengo este elemento. Si yo lo selecciono y le pongo shift y lo copio de esta forma, puedo ir copiándolo, y aunque tenemos una herramienta Array que nos puede hacer todo esto junto, no es un tema para hoy. Lo importante es aprender a modelar elementos más extraños y elementos más complejos con línea, sin necesidad de utilizar sólidos que nos permitan realizar otro tipo de modelados. Y esto también se puede convertir a editable poly, y a partir del editable poly, al seleccionarlo, aquí se pueden trabajar. Vamos a repetirlo aquí. Por ejemplo, esta parte yo la voy a seleccionar en modo alternado. Si yo lo selecciono de esta forma alternada con control, nos damos cuenta que aquí tenemos algunos polígonos seleccionados. Y si este polígono, como en el curso anterior, yo le pongo un extrude también, puedo acrecentarlo de esta forma. Yo le puedo poner 5, 1, 10, lo que yo desee. Le pongo aceptar, quito el polígono y vean cómo de esta forma hice ahora otra forma mucho más extraña de este elemento. Finalmente aquí tenemos este modo de modelado a través de líneas, y a partir de aquí podemos generar un modelado. Por último, si yo aquí en el frontal yo quiero seguir una ruta por líneas, lo podemos trabajar siempre y cuando nosotros trabajemos la línea también con algún tipo de espesor. Si por ejemplo yo dibujo esta línea y aquí ya la tengo a 48 pasos, no pasó nada y se ve como un cable, una línea. Pero si yo quiero que esta línea se convierta en cable, pues yo puedo utilizar, por ejemplo, un círculo aquí pequeño, del tamaño que yo quiera, y al seleccionar esta línea en modo objeto compuesto le puedo aplicar un loft, y al aplicar este loft tengo una ruta. Tengo que seguir la forma, get shape, selecciono la forma y aquí utilicé la forma. Aquí abajo puedo tener los parámetros de la ruta. Skin Parameters, nos vamos, y en el path vamos a ponerle 20. Y aquí podemos darle seguimiento, 40. Si estos son muchos, le podemos poner 1. Y aquí ya lo podemos manejar. Ahora, esto se realiza a través de este objeto compuesto, pero también lo podemos hacer de una manera natural, como aplicando la línea básica. Igual, me voy al frontal, y ahora lo que voy a hacer es aplicar mi línea, pero le vamos a aplicar un rendering. Y en este rendering lo que vamos a hacer es aplicar los enables, que es en este caso estos dos, y vamos a aplicarle un thickness de 4 y voy a hacer esta línea igual.
Ahí está mi objeto. Yo le pongo nuevamente el thickness, vamos a ponerle 8 o 12, un poquito más grueso, perspectiva. Le pongo modify y me voy aquí en la línea. Vamos a buscar nuestra interpolación en los pasos y le voy a poner 32 pasos, y aquí ya lo suavicé. Y de esta forma, si yo quiero dibujar más líneas, yo puedo dibujarlas con espesores. En este caso lo hice con el modo Rendering Enable en modo radial. Si por ejemplo yo selecciono este y pongo el rendering y quito el modo radial y le pongo rectangular, vean cómo se activa en modo rectangular. Lo mismo va a pasar con este. Si yo le pongo el rendering y aplico el modo rectangular, aquí tengo el modo rectangular y puedo modificar estas medidas. 5, y aquí le puedo poner 20, y aquí puedo generar otras características diferentes a esta, pero ambas se pueden hacer de la misma forma. Por ejemplo, si yo selecciono esta figura, la saco y ahora aquí ocupo un rectángulo igual largo, yo puedo seleccionar mi figura y aquí en el Geometry Compound Objects yo le voy a poner a mi figura Loft y voy a seguir la forma Get Shape, y aquí la tengo, y de esta forma la puedo seguir. Ahora, si yo continúo con el mismo concepto, pero ahora lo hago al revés, digamos que lo hacemos nuevamente con un rectángulo, de esta forma, yo selecciono ahora esta es la forma, le aplico el Compound Objects y yo utilizo el Loft. Yo tengo ahora seleccionada la forma, ahora voy a seguir la ruta, Get Path, y aquí se siguió la ruta. Retomando una vista, en este caso la perspectiva, y ocupando la vista en front con la tecla F, igual yo puedo seguir una línea que va a ser Bezier. Si esta Bezier la aplico, le damos un seguimiento por este lado, después la cruzo, después la hago por acá y hago este elemento así, también lo vuelvo a cruzar por acá. Por aquí podemos utilizar este elemento, y aquí lo que voy a hacer es primeramente irme a la interpolación y crear los pasos de esta línea, unos 48 aproximadamente, para hacer una línea totalmente suave, y con los vértices vamos a mover algunos elementos. Voy a quitar mis snaps y voy a utilizar este punto, y en la vista superior lo puedo mover de esta forma. Si yo le pongo perspectiva, aquí podemos ver de qué manera va a interactuar esta línea. Si yo quiero hacer este punto en el espacio y lo quiero girar, también lo puedo hacer. Yo lo puedo girar aquí con el rotate, y de esta manera puedo controlar este punto. Aquí observamos cómo está esta parte, esta la podemos mover y de este lado puede quedar de esta forma, y esta por acá puede quedar de esta otra forma, y con el punto Bezier podemos también desplazarla. Y otra manera de trabajar rutas, selecciono mi línea y si aplico desde el modifier list la herramienta sweep, o poniéndole la S, sweep, la herramienta que es barrer, y aquí la barrí directamente con esta figura que viene de facto. Aquí tengo varias formas, puede ser con bar, que es el rectángulo, puede ser por canaleta, puede ser por cilindro, puede ser por tubo, directamente por tubo. Aquí lo podemos corroborar, y todo esto va a ir en función también a las medidas que nosotros le pongamos. Por ejemplo, aquí yo le pongo 8, aquí ya cambió. Si yo quiero utilizar ahora el ángulo e igual utilizo 10, por ejemplo, aquí vean cómo lo cambiamos. Lo mismo va a pasar si yo quiero que esto sea un tubo rectangular, lo puedo aplicar, y esto puede aplicar a cualquier tipo de línea. Vamos desde el top y aquí la aplico de esta forma, perspectiva, y digamos que aquí selecciono este punto, lo subo, y vemos que tenemos esta figura por acá, y este punto lo bajo por acá,
Igual yo le aplico el sweep y de esta manera lo tengo en tubo y le voy a mandar a 20, igual aquí a 20, y vemos cómo aquí está direccionado de una forma distinta esta línea. Si lo bajo, podemos darnos cuenta que sucede por acá, y de esta forma también podemos trabajar las líneas por la herramienta de barrido que es sweep. Esperando que les haya gustado este breve curso y que hayan aprendido este tema, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su atención, muchas gracias. Saludos.